Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí porque mm, esta charla inicialmente la hicimos en el Congreso Bienal de la Internacional de Evaluación de Políticas Públicas que organiza la SEE y hubo un grupito que no pudo verla y por eso la repetimos ahora. Es una presentación que está enfocada no solamente a los evaluadores de políticas públicas, sino a todas aquellas personas que en su trabajo tienen que evaluar, gestionar proyectos. Por eso hay muchas herramientas que vamos a ver que son de aplicación en varios ámbitos, pero especialmente a Joaquín y a Ascensión, que están aquí en directo, va para vosotros. Muy Gracias. bien, gracias. A vosotros. Esta es la situación de cualquiera de los que estamos en las empresas y manejamos información. Muchísimo. Igual la calculadora que ha sido generada por ChatGPT. La calculadora ya es una cosa que gracias a Dios no está por ahí. Tenía que haber puesto un ordenador, pero nos enfrentamos a muchísimos documentos, aunque sean en PDF, y gestionar esa cantidad de información es a lo que nos ayuda la inteligencia artificial. Esa ciencia de administración de los datos también se llama data science. Ahora es un término que lo hablamos de ello, lo intercambiamos y hablamos de ciencia de datos, inteligencia artificial, casi indistintamente, pero la ciencia de datos utiliza todas las herramientas que están disponibles para esos análisis, no solamente la inteligencia artificial, la estadística o un análisis predictivo también puede ser ciencia de datos sin llegar a ser inteligencia artificial. En este webinar vais a ver qué es exactamente la inteligencia artificial. Antes de empezar, sí que me gustaría deciros que la ciencia de datos es justo lo que hacemos en Datamecum. Tenemos un programa que es nuestro programa estrella. Ya empezamos ahora la sexta edición este viernes, este viernes 31. Son 200 horas de formación intensiva en analítica de datos, con una parte muy importante de fundamentos, donde vemos la visualización, perdón, donde vemos inicialmente el tratamiento de esos datos, cómo hay que revisarlos para ver qué variables hay, qué elementos son los que hay que quitar, cuáles elementos son los que están duplicados, etcétera, etcétera. Después también nos enfocamos en la visualización y una vez que y una parte matemática estadística muy importante, y una vez que todo eso se entiende, se pasan a los modelos de Machine Learning, que es el primer escalón. Ahora lo veremos en la presentación. Este curso son 200 horas. Son 1.095 € porque nuestro objetivo es que todo el mundo que se quiera formar en datos pueda, y no sea por una razón económica, sino de tiempo. Pero nosotros, con nuestros contenidos que están totalmente actualizados, con nuestros profesores que son expertos en la materia y con la ayuda inestimable de ChatGPT y los amigos, hacemos que la gente llegue a muy buen puerto y pueda hacer de esta ciencia de datos un apoyo en su trabajo profesional actual o hacer un cambio de trayectoria y dedicarse a ello. Y si queréis más información, estoy disponible cuando queráis. ¿Por qué para los evaluadores de políticas públicas es muy importante conocer estas herramientas de inteligencia artificial? Primero, porque no paráis de recibir un montón de subvenciones, fondos, ayudas de una manera local, regional, nacional, de la Unión Europea, y esas ayudas hay que gestionarlas y el personal en general está limitado. Ayudas incrementales que cada vez que ocurre algo os llegan más y que hay que gestionar. La otra pata muy importante que le da una formalidad a vuestro trabajo cada vez mayor es todas las leyes, y en este caso me fijo en la Ley Nacional de Institucionalización, que hace que vuestra manera de trabajar cada vez tenga que seguir más unos procesos, unos procedimientos, unos protocolos, unas guías que incrementa la cantidad de burocracia en vuestro trabajo. Y la tercera pata, que esta es muy, 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 muy la más importante, es el gobierno abierto. El gobierno abierto es una mezcla entre sociedad, datos y tecnología. El gobierno abierto implica que los ciudadanos quieren informarse de todo lo que se está haciendo a nivel político, de por qué y de las reglas.
Los políticos se les exige transparencia y cogestión en esa gobernanza que hacen de sus ayuntamientos, por ejemplo. Y en el entorno en el que vivimos, ambos están muy impactados porque hay mucha incertidumbre, porque hay complejidad y porque encima cada día los criterios cambian porque cambian muy rápidamente las circunstancias en las que vivimos. Los datos es la otra gran pata del gobierno abierto. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos tienen acceso cada vez más abierto a su información y a la información de los gobiernos y genera en redes sociales, en oficinas de atención al ciudadano, en la AEA de declaración de la renta, datos fiscales, datos de padrón, de salud. Cada vez hay más información que se acumula y que hay que gestionar. Hay tres valores muy importantes de esos datos que son imprescindibles para que la analítica tenga sentido, porque si no, volvemos a lo que siempre hemos escuchado, que es si yo meto basura, sale basura. Los datos tienen que ser suficientes, tiene que haber variedad de datos y se generan muy rápidamente. Esas son las tres características más importantes de los datos que queremos manejar para que toda esta analítica tenga sentido. Y la tercera pata, la tecnología. Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Este es una imagen que habrá quien nunca, bueno, ahora que somos poquitos, sí que es verdad que todos seguro que habéis utilizado los floppy disks y los disquetes más duros, los CDs, pero la mayoría de las personas que tienen ahora 20, 22 años ya han salido con la nube y toda su documentación está en la nube y las tarjetas SD ya no están ahí. La tecnología evoluciona muy rápido. La inteligencia artificial ha pasado igual. Como veis aquí, la inteligencia artificial es todo, todo lo que engloba Machine Learning, los primeros modelos de aprendizaje de las máquinas. Machine Learning, aprendizaje de la máquina, aprendizaje automático. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Dentro de Machine Learning, cuando esos modelos se hacen más complejos, más profundos, esas técnicas más intensivas se llaman Deep Learning. Y dentro de Deep Learning hay un área que son la inteligencia artificial generativa, los modelos del lenguaje, donde está ChatGPT. Es decir, fijaros en este cuadro lo pequeño que parece ChatGPT comparado con todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, aunque actualmente, como es de uso masivo, creemos que la inteligencia artificial es ChatGPT. No, inteligencia artificial cubre muchas más cosas con una variedad de aplicaciones enorme. En esta recorrido de la tecnología, se empezó a hablar de la inteligencia artificial en los años 50 con Alan Turing, que fue la primera persona que definió qué era, cuál era la definición de que una máquina aprenda o de que una máquina sea inteligente. Después se pasó por una época invernal porque no había un hardware, un sobre suficiente para mm, poder desarrollar estas tecnologías. Y actualmente estamos en explosión. Esto es como los péndulos. Ahora estamos en el otro extremo. Los premios Nobel que se dieron el año pasado, las detecciones de pose que ya son capaces de identificar no solamente nuestros puntos clave, sino también la profundidad, también cómo nos movemos, los mapas de calor, a la vez, simultáneamente, en el momento, y ChatGPT que todos los utilizamos. ¿Qué es lo que ha favorecido que hagamos qué, qué es lo que ha favorecido que hagamos ay, perdona, un momentito que no me funciona bien el ratón. Perdonad un segundo, que no sé por qué. Esto es el hardware del momento. Bueno, da igual. Em, Sigo. ¿Qué es lo que ha favorecido esta tecnología? Que la inteligencia artificial haya pasado de ese invierno que os he dicho a una capacidad muy amplia de poder hacer muchas más cosas. Tenemos que servidores locales
contra servidores compartidos. Es decir, ya no tengo que comprarme ni tener una sala de servidores enormes como pasaba en IBM antes, ya puedo compartir mis recursos en la red. Eso reduce los costes. Luego, las tecnologías han pasado de poder utilizar recursos mínimos, como pasa con las tecnologías de IoT o con el Tiny Machine Learning, a tener recursos enormes y hablar de zettabytes, como hemos visto anteriormente. Eso también reduce los costes, que tú puedas pasar de más a menos o de menos a más y pagar por uso. Esa reducción que fijaros, esto es una gráfica que la pongo porque es que es impresionante cómo se ha pasado de los años 60 al año 2020, es lo que ha hecho que ChatGPT tenga un uso masivo. ¿Qué diferencia hay entre la programación humana o la programación con inteligencia artificial? Y aquí me gustó mucho porque cuando pensaba en cómo hacer a gente que no ha programado nunca qué es la programación es una receta, como una receta de cocina. Y todos seguro que conocéis la receta del Power Whisky. Lo importante es los ingredientes en el momento que toca. En una programación humana, tú tienes unos datos de entrada, generábamos un código, se lo pasábamos todo al ordenador y le decíamos, dame la salida. Esto se utilizaba mucho con Visual Basic, por ejemplo. Yo me acuerdo que decíamos, sí, mi nombre es Jason, imprime Jason. Y si es otra cosa, dime, lo siento, no sé quién eres. Es decir, había que darle instrucciones muy claras para que el ordenador supiera qué era lo que tenía que devolver. Si quería dar tres opciones, tenía que dar tres alternativas. Y si se equivocaba, tenía que volver a rehacer el qué, el código, que era un código humano. Hay muchos lenguajes de programación. No me voy a detener, pero ahora Python es el más importante. ¿Cuál es la programación de la inteligencia artificial? Hay datos de entrada, hay datos de salida y todos ellos se meten en el ordenador. Y como es Machine Learning, es la máquina la que aprende. Y lo que nos devuelve es un modelo con parámetros. Ese modelo con parámetros es el que mm, se denomina el código de la inteligencia artificial y que lo genera automáticamente la máquina con nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Es decir, yo le doy unos datos de entrada, unos datos de salida y se genera un modelo. ¿Por qué? Porque le digo cuál es el objetivo, cuál es el aprendizaje que tiene que hacer ese modelo. Esto es a grandes rasgos porque hay una parte de matemática detrás que es importante, pero es una parte técnica matemática. ¿Por qué la inteligencia artificial ha hecho este ascenso tan rápido? Como os he dicho antes, porque ahora es capaz de, con unos datos de entrada y unos datos de salida, generar modelos que tienen capacidades como los humanos. Aquí tenéis recogidas la escritura, la capacidad de escribir, la capacidad de reconocer el habla, de reconocer imágenes, de lectura o de entender cómo hablamos. Si veis, abajo están en la línea, en el eje horizontal los años y en el eje vertical la performance, lo bien que lo hacemos. El cero es el humano. Pues fijaros que a partir del año 2015 ha empezado a superar la inteligencia artificial en esos modelos donde yo le digo la entrada, la salida y me tiene que generar una salida, un modelo, en todos ha superado al humano. Como os he dicho antes, depende de que haya datos con un volumen suficiente, con una variedad, de la computación, de los recursos de software y de hardware y de que ese hardware tenga capacidad para hacer esa gestión tan rápida de la información. Estos son los modelos de GPT, del chat GPT, para que veáis la diferencia entre el chat GPT-3 y el GPT-4, la cantidad de parámetros que tenía ese modelo y cómo es importante que haya recursos para poder gestionarlo. Con todo esto, lo importante es para qué utilizamos la inteligencia artificial. En vuestro caso, ¿qué datos de entrada le puedo vamos a ir mejor a las aplicaciones? Quiero analizar la evaluación global de políticas de empleo. Es decir, no solamente si hay más o menos empleo, sino si hay un recorrido de una persona que tiene un incremento salarial, si esa persona no solamente la saco del paro, sino que trabaja en lo que quiere. Pues, ¿qué datos voy a tener que meter de entrada? La alfabetización, el censo y la situación laboral. Otra aplicación que en vuestro caso es muy útil.
El análisis de la opinión pública. Cuando diseñáis políticas públicas, se quiere conocer qué sentimiento, qué feeling hay en la sociedad respecto a esa opinión. La inteligencia artificial es capaz de, dándole toda la información que aparece en redes sociales, en encuestas, en artículos, se la das al modelo y te va a sacar cuál es la tendencia de las opiniones en el tiempo, incluso de qué está hablando, de qué están hablando las personas. Y además es capaz de analizar imágenes, que eso es muy importante, porque nosotros casi siempre cuando manejamos datos estructurados, pensamos en datos estructurados, pero cada vez más la gente utiliza imágenes, como por ejemplo poner que te niegas a algo, para reconocer su opinión. Estas serían todas las aplicaciones de la IA en la evaluación de políticas públicas. Lo más importante aquí es que vosotros sepáis qué es lo que queréis analizar. La inteligencia artificial os va a dar un modelo, pero si no sabéis cuál es la pregunta a la que queréis responder, ni sabéis qué datos son los que necesitáis, ni sabéis qué tipo de análisis es el que luego vais a utilizar. Entonces, la pregunta es clave en cualquier modelo de IA que planteéis. Las primeras técnicas de las que hemos hablado, del Machine Learning, la inteligencia artificial es todo, el Machine Learning es la primera caja, la caja más grande, la que nos permite, por ejemplo, como veíamos aquí, diferenciar de que era un gato o que era un helado. Se divide en tres grandes técnicas: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Aprendizaje máquina supervisado, no supervisado y reforzado. El aprendizaje no supervisado lo que hace es, en general, dividir. Dividir sin que le supervisemos, divide pensando cuál es nuestra mejor clasificación. ¿En qué momentos lo vais a utilizar esto? Por ejemplo, en detección de anomalías. Cuando vosotros le pasáis información de presupuestos o, por ejemplo, de muchos proyectos que habéis recibido que han solicitado unos fondos, puede detectar cuáles de esos proyectos suponen una anomalía con respecto a los demás. Él divide, genera esos grupos y dice, estos son los normales y este se sale de la media. Ya sería una primera manera de revisar el control presupuestario. ¿Para qué más podéis utilizar el aprendizaje no supervisado? Para diferenciar entre el éxito y el fracaso de determinadas políticas. Simplemente pasándole diferentes políticas o diferentes proyectos, él identifica qué factores son los que ha llevado a que unas tengan éxito y otras tengan fracaso. Reconoce esos patrones y te los diferencia. Con lo cual, ¿para qué os puede servir además? No solo para identificar si una nueva propuesta que os llega va a llegar al éxito y al fracaso dependiendo de sus patrones, sino para ajustar vuestros criterios de evaluación cada vez que desarrolléis una nueva guía. El aprendizaje supervisado. Ese sí que le decimos, le etiquetamos y le damos lo que es A y lo que es B, lo que es gato y lo que es helado. Por ejemplo, ¿para qué os puede servir? Para, por ejemplo, priorizar aquellos proyectos que sepamos que van a ser éxito. Si ya sé que es éxito, priorizo a un nuevo proyecto que entra, a ese lo priorizo. Para detectar el fraude. ¿Por qué? Porque como sabemos qué casos son los que van a llevarme al fraude, porque ya ha habido casos así, puedo ajustar de nuevo y reducir los topes, reducir los criterios y no tener que pedir tanta justificación a a las personas que piden proyectos. Que la justificación también luego hay que recibirla y evaluarla. Y el aprendizaje reforzado es el más parecido al humano. Aprendes justo porque tienes un incentivo para hacer o no hacer algo y lo podéis utilizar lo mejor de todo para la optimización de los recursos. Cada vez que si el objetivo es, por ejemplo, cumplir y llegar a final de una política pública, el sistema va a hacer que todos los subpolíticas se cumplan de una determinada manera. Si el objetivo no es llegar al final, sino que es llegar al 100% en cada una de las subpolíticas, va a gestionar los deadlines y los recursos de otra manera. Esto es aprendizaje máquina. Muy bien. ¿Qué es el aprendizaje profundo?
Esto, como hemos dicho, son los modelos un poquito más complicados. En 1994 se planteó un problema que se llamaba MNIST para reconocer números. Ahí empezó todo. Pero era muy caro porque había que ajustarlo. ¿Qué es lo que ha hecho que el Deep Learning llegue a todo el mundo? Los modelos fundacionales. ¿Por qué? Porque los modelos fundacionales nos los ponen gratuitamente las empresas que todos conocéis para que los usemos a nuestra disponibilidad. Ellos nos dan los modelos y nosotros los usamos. ¿Qué es lo que pasa? Que no son gratuitos, porque en el fondo lo que les estamos dando a esas empresas son nuestros datos para que esos modelos cada vez funcionen mejor. Estos modelos fundacionales se aplican a todo, a texto, a imagen, al habla, a los datos estructurados. Tenemos modelos fundacionales de casi todo. Ellos nos dan un, un modelo que ya está preparado, vamos a decir un sándwich, que es más fácil. Nos dan un modelo que ya está preparado. Ellos lo han preparado para identificar, por ejemplo, fresas. Nosotros no queremos identificar fresas y lo que queremos identificar es personas. Quitamos una capa, ponemos la capa de las personas y con ese modelo ya simplemente que alguien ha entrenado por mí, que alguien ha preparado por mí, yo ya puedo identificar personas. Es muchísimo más adaptable para las empresas. Volvemos a la importancia de los recursos compartidos y de ahí que estén ahora mismo en uso y te los puedes descargar libremente porque hay supermercados de estos modelos que los puedes aplicar en el momento. Se utilizan para muchas cosas, para extraer información, para el sentimiento de análisis, para reconocer objetos. Algunos más conocidos, SAM. SAM lo que hace es segmentar, segment anything. Él lo que hace es segmentar no solamente, como veis arriba, los peces, sino también imágenes médicas. El segment, ahí volvemos a lo de quito una capa y en vez de segmentar peces, quiero segmentar el tórax. Pues perfecto, meto imágenes de tórax y él aprende a segmentar y encontrar cánceres o manchas extrañas en tórax. Otro modelo fundacional que es muy importante, YOLO. YOLO lo que nos sirve es para identificar objetos. Aquí veis que nos identifica un perro, una bicicleta, una camioneta. Él identifica imágenes. En vuestro caso, más ejemplos. Antes eran de Machine Learning, ahora son ejemplos de Deep Learning. ¿Cuáles son las etapas en las que tenéis en vuestro proceso? Recibís las propuestas, luego tenéis que hacer una evaluación técnica, luego hacéis una evaluación económica, seleccionáis qué proyectos son los que mejor cumplen vuestros criterios, esos proyectos se ejecutan, os los devuelven y tenéis que revisar si primero se ha cumplido lo que se dijo que se iba a hacer y los impactos que ha podido existir más allá de lo que os habían dicho. Pues para todas esas tareas se puede utilizar los modelos de Deep Learning para la clasificación de documentos, para poder extraer esos KPIs que sean los más importantes y los más significativos para vuestros proyectos, para poder hacer valoraciones cuantitativas de los diferentes indicadores que hayáis elegido, para crear los rankings, para analizar desviaciones o para poder evaluar impactos que no solo sean económicos, sino que tengan en consideración otros factores como por ejemplo es el medio ambiente o el social, que es muy importante. Aquí es el momento en que todo lo que os he contado hasta ahora necesitamos la ayuda de alguien que sepa tratar esos modelos. Esos modelos son las personas que tratan esos modelos y saben ajustarlos, son los científicos de datos. Pero con ChatGPT y con la IA generativa, ya esto hay una parte muy, muy, muy grande que está al alcance de todos. La inteligencia artificial generativa ha venido para enseñarnos que yo puedo hablar directamente con un modelo y que me devuelva lo que le pido, entendiéndome y haciéndolo exactamente con los criterios que le he pasado. Por ejemplo, se puede decir, dame un Quijote del siglo XXI y te da esa imagen que está muy bien, que además no tiene, vamos a decir, por una parte, problemas de copyright. O le puedes decir, dame una mujer subida en un cohete y efectivamente te la dibuja. Esto que en vuestro caso para la generación de imágenes parece que no tiene tanto uso, perdón, para la generación de textos y la aplicación de imagen a texto, o de texto a imagen y viceversa, es muy importante, porque como hemos dicho, cada vez más
hay mucha información que viene en las imágenes y que cuesta mucho extraer qué es lo que contiene. Y simplemente decir que esta presentación la hicimos el jueves pasado, estamos a miércoles y ha habido un gran cambio que es DeepSeek. DeepSeek ha venido a revolucionar la inteligencia artificial generativa, los mercados y vamos a entrar más en ello. ¿Qué es lo que podéis utilizar en IA generativa? Como hemos dicho, texto, imagen, vídeo, código, música, todo. Se puede generar de todo. Cada modelo de estos es capaz no solamente de generar nuevo contenido, sino además de cambiar entre uno y otro. Es decir, yo le hablo de un texto, le paso un texto y me genera una imagen. Por eso estos modelos se llaman multimodales, porque son capaces de tocar varias teclas, varios modelos distintos. Y estos son todos los usos que podéis ver. Sobre todo me centro en el de texto, pero crear emails, resumir emails, hacer traducciones, ejecutarte y cambiarte el tono de los emails a más o menos técnicos. Aquí tenéis algunos ejemplos más específicos, como por ejemplo la optimización o la generación de cuadros de mandos avanzados inmediatos. Lo que facilita la interacción con cualquiera de estos modelos, que son de IA generativa, de todo, ya hemos dicho, imagen, vídeo, lenguaje, es que se les habla como a los humanos. ¿Por qué? Porque todos tienen esos large language models detrás que permite que podamos hablar con ellos casi como hablaríamos pidiéndoselo al becario o a la ayuda o al asistente o al secretario. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un cuadro de todas las aplicaciones que van saliendo, que esto cada día está desactualizado porque cada día salen más. Y aquí falta ya la imagen de DeepSeek. Vamos, esto, como veis, es la curva de evolución de adquisición de usuarios y el tiempo que han tardado en llegar a los 100 millones. Simplemente por comparar, Spotify tardó 11 años, salió en el 2008, tardó 11 años para tener 100 millones de usuarios. ChatGPT salió en el 2022, tardó 2 meses. Aquí lo que podéis ver son las distintas alternativas que tenéis para utilizar la IA generativa. No vamos a entrar en todos porque cada uno tiene sus especificidades, que si me preguntáis qué es lo que más las hace diferentes, es como casi siempre la manera de interactuar con ellas. Hay gente que dice que ChatGPT, la manera de interactuar es muy em, ordeno y mando, que le gusta más Claude porque la manera de es más fluido. O que ahora con DeepSeek, que además es gratuito, facilita mucho más. Perplexity es el que es un poquito más diferente a los demás porque es un consolidador. Tiene todos, no los tiene al mismo nivel ni de ejecución, de performance, pero es capaz de aglutinar todos los demás y de estar actualizado con el contenido nuevo también de la página web, de las webs. Esto lo voy a saltar y luego igual vuelvo. Bueno, lo hago ahora. ¿Qué diferencia, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para nosotros? Porque mm, siempre el mayor problema que vemos es la privacidad. Entonces, la privacidad hace que queramos tener o un chat GPT en local, o un GPT o una herramienta ya generativa en local, y que además le podamos pasar nuestra documentación para que tengamos la certeza de que eso no se va a expandir por el universo de la nube. Pero sí, aunque ChatGPT de pago o Claude de pago o Perplexity de pago aseguran que les podemos subir información y que no se va a difundir, siempre la certeza la tenemos cuando lo que hacemos es instalar uno de estos modelos en nuestro ordenador y pasarle los documentos para que se convierta en un experto de la materia a la que nosotros nos dedicamos. Si os dedicáis a la evaluación de políticas públicas, tú te va a ayudar mucho más si lo que tienes es un becario que te ayuda en evaluación de políticas públicas. Eso es lo que se llama un sistema RAG. Son, igual que os he hablado antes del sándwich, de que quito una capa, pongo una capa y lo meto, aquí pasa igual. El modelo de lenguaje ya está preparado
ya sabe cómo respondernos y ayudarnos, pero lo que hacemos es pasarle muchísima información de nuestro ámbito para hacerle un experto en esa materia. Cuando le preguntamos de temas generales, no tiene por qué acceder a esa inteligencia adicional del sistema, pero cuando le preguntamos del sistema RAG, lo que hace es ir a esa memoria donde tiene nuestra información específica y de poder devolvernos las respuestas más adecuadas. Los LLMs y los RAG pueden estar o en la nube o en local. Si queremos utilizar el LLM en la nube, ya sabéis cuáles son: ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, de pago o de no pago. Si queremos tener un LLM en local, es decir, que no esté especializado, simplemente yo me subo en un avión y quiero ser capaz de utilizar un ChatGPT o algo parecido. Entonces, tengo que ir a una aplicación que se llama LM Studio, lo tenéis aquí arriba, lmstudio.ai. Mm, Bueno, ahora un segundito, porque esa raya debe ser lo que ha pasado con el ratón antes. Voy a salir. Vale. Un momentito que voy a dejar de compartir pantalla. A ver si así lo arreglamos. Perfecto. Venga, voy a compartir pantalla de nuevo. Bueno, veo que hay muchísima más gente conectada. Venga, vamos así. Estáis viendo todos la pantalla otra vez, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Nada, mucho mejor. Entonces estábamos diciendo, importante, IA generativa en local, para no tener los riesgos de que nuestra información, nuestras preguntas, las conozca todo el mundo. Entramos en LM Studio y bajamos un modelo que se llama Llama. ¿De acuerdo? Luego, L- luego, queremos un modelo especializado en nuestra información, porque yo soy evaluador y quiero que sepa un montón de evaluación de políticas públicas. Y le voy a mandar muchas guías, le voy a alimentar con esas guías, esas pautas, esa manera de trabajar, que ahora os lo explicaré, y quiero que esté en mi local para no tener tampoco problemas. Ahí hay que hacer una mezcla de el LM Studio con Anything LLM. También tenéis aquí la página, ¿vale? Anything LLM. Todo esto requiere una parte técnica, que ahí no voy a entrar, pero que sepáis que existe y cómo se hace, y que ya podéis indagar en internet cómo montar el LLM sobre el local con el Anything. Y para los que no tengan problema y puedan subir la documentación, porque sea documentación pública que existe y que está disponible para todo el mundo, muchísimo más sencillo. Notebook LM. Notebook LM es una herramienta súper potente de Google donde podéis subir vuestra información específica y os crea un RAG en la nube, y ahí ya podéis hacerle las preguntas y cada vez se va a especializar más en vuestro tema. ¿De acuerdo? Estas son las herramientas de IA generativa más útiles que podéis tener para vuestro trabajo específico. Vale. La manera de hablar estas herramientas, cada vez hemos dicho que es muy humana, cada vez se acerca más, pero si nos acercamos a su manera de cómo entiende la información, va a ser muchísimo más efectivo. Entonces, esa manera de interactuar con ellos se llaman prompts. Esos prompts necesitan una información básica, que es la persona, el contexto, la tarea, el formato, el tono y el ejemplo. Cuanto más o menos le demos de esto, mejor o peor será lo que saquemos de la herramienta. Entonces, en este caso, os he puesto un prompt aquí basándome en una pregunta de una guía que era objetivos y calidad del proyecto, y daban 7. Uy, otra vez me ha vuelto a pasar lo de... Perdonad un momentito otra vez, no sé. ¿Vosotros veis, una pregunta, ¿vosotros veis la línea roja en la pantalla? sí lo vemos, Ruth, sí. Vale, pues vamos a ver. Esto es muy curioso. eh, Porque no ha pasado nunca. Eh, un momentito.
que o sea, no sé cómo puede ser que esté pintando en la... Bueno, voy a pensar que luego lo buscaré en ChatGPT. Vamos a ver si podemos seguir sin mucha más interrupción y disculpad, que es la primera vez que me pasa algo así. Venga, vamos al lío. Entonces estamos diciendo que en el prompt es muy importante darle todos estos criterios. Cuanto más información le demos, más bueno va a ser el resultado que obtengamos. En la ingeniería del prompt hay diferentes técnicas que ahora la vamos a revisar. Y por último, para terminar la presentación, os voy a decir que, como hemos hablado durante todo este rato, hay muchos riesgos que todos sabemos que cuando hemos estado utilizando Google o tenemos el móvil cerca, como decimos, nos escuchan y de repente recibimos un vídeo de YouTube o una recomendación de lo que estábamos hablando, por lo cual hay que tener muy claro que estas herramientas están capturando todo el rato información nuestra, toda la información personal que manejemos, seguro que la está recopilando. No sabemos exactamente para qué, pero que la está recopilando es muy importante tenerlo en la cabeza. Entonces, tenerlo siempre presente para si estáis utilizando información confidencial, información personal, jamás meter ese Excel ni esa información directamente en un modelo. Podéis crear un Excel similar al vuestro con datos ficticios y utilizarlo para decirle, mira, cógeme el Excel, analízalo, haz la columna, lo que queráis, porque te lo hace, pero ya no tiene los datos de origen vuestros. Y incluso podéis decirle, genérame las fórmulas para que yo luego las meta en mi Excel que no está contenido, siempre que sea información confidencial o personal. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere decir más o menos esto. Bueno, pues vamos a practicar. Bueno, antes de, para cerrar y no tener que volver a la presentación, simplemente 3 libros. El del centro Piensa Claro de Kiko Llaneras. Los que tuvisteis la suerte de poder estar en la presentación de él el viernes en persona, ya os daríais cuenta que su manera de presentar es muy clara, por eso de ahí Piensa Claro, que da 4 cifras, 4 datos y 4 prioridades que hay que tener muy en cuenta siempre que hablemos de datos. Os recomiendo el libro y de paso mañana, aparte de mandaros el vídeo de YouTube de la grabación nuestra, también os pasaré el que hicieron en el evento nuestro, que lo grabaron también. Máquinas predictivas y Atlas de la IA. El primero, máquinas predictivas, a seguirlo a todos. Es un libro muy fácil de leer, os va a dar una visión como la que acabo yo de dar ahora, que puedes ir de menos a más técnico para entender los vocablos y las técnicas. Y el Atlas de la IA un poquito más denso, pero también muy interesante que trata muchos temas de utilidad. Bajando a España y en concreto a Datamecum, nuestra newsletter. En nuestra newsletter, que es mensual, la tenéis en LinkedIn y todos los meses creamos pequeños rincones, rincones más técnicos, más de negocio, pero siempre centrados en la analítica de datos y en la inteligencia artificial. Y para los que os habéis unido durante la charla, indicaros que empezamos este viernes, 31 de enero, el programa experto en Data Science, que son 200 horas. Es un programa intensivo de viernes y sábado, viernes tarde, sábado mañana, para que se pueda compatibilizar con vuestra vida personal, profesional y de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que se empieza de cero y que podéis llegar a manejar estos modelos que hemos visto de Machine Learning sin ningún problema, porque recibís información de los fundamentos para entender cómo llegar hasta a ser un científico de datos. Si tenéis alguna duda, hablamos. Y ahora vamos a pasar ya a la práctica. A ver un momentito. Error. Perfecto. Muy bien, pues me imagino que ya estáis viendo la pantalla donde tenemos a ChatGPT, que es, nosotros sí, yo sí que lo tengo de pago, ¿vale? Entonces, ChatGPT, muy fácil. Yo puedo incluir el prompt que os había pasado. Un segundito, que justo, bueno, a ver, por no abrir un momentito.
Vale. Y vamos a ir al prompt para que veáis qué es la... Yo cojo el prompt, ¿vale? El prompt que tenéis aquí en la presentación. Y simplemente tal cual lo pongo. Y vais a ver lo que me... Yo ya le he dicho que es que estoy haciendo una política de evaluación, que le voy a entregar varios proyectos, que vamos a poder hacer diferentes opciones. ¿Y qué es lo que me dice? Le digo, vale, estos son varios ejemplos. Entonces, él me va a poder evaluar si yo le paso diferentes modelos, él me va a evaluar de 0 a 7 puntos pasándole el criterio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho yo? Como yo quiero que me sirva para meter diferentes proyectos, me he creado un chat GPT, un GPT especializado, que es lo que hemos vuelto a hablar de que yo le puedo especializar aquí. ¿Cómo se crea un GPT especializado? Pincháis aquí, explorar GPTs, ¿de acuerdo? En explorar GPTs os va a ir a esta pantalla y ya veis aquí los GPTs y arriba le dais crear. Cuando le das a crear, te va a salir esta pantalla, donde te va a pedir cómo quieres llamar a tu GPT, la descripción, las instrucciones y cómo quieres que empiece como modelos o ejemplos para que entiendas de qué le vas a ir preguntando. Cuanto más detallado sea esta información, más bueno va a ser la respuesta. Entonces, os voy a enseñar ya directamente el que yo le he pasado. Creé un evaluador cultural e innovador senior que evalúe proyectos culturales y de innovación pública. Y le dije, eres un evaluador senior especializado en políticas culturales de innovación en España, tienes 15 años de experiencia en la gestión de fondos públicos europeos y nacionales. Ahí le estoy dando quién es la persona. También cuentas con experiencia en diferentes comunidades autónomas y realidades territoriales para que tenga ámbito. Si solamente trabajo en una comunidad, pues le digo la comunidad donde trabajo para que no, para que cada vez le limites más y te dé respuestas más precisas. Tu tarea es evaluar proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura, asignando puntuaciones de 0 a 7, según los criterios definidos. Proporciona un análisis profesional, técnico y fundamentado que sea transparente, objetivo, lo de objetivo es muy importante, y basado en evidencias, para que no para intentar acortarle todo el moño y que no se lo invente. No os he dicho que como se inventan las cosas, que esto que es que lo sabe todo el mundo ya, que alucina y cuando no se lo sabe, se lo inventa. En vez de decirte, mira, esto no me lo sé y no sé cómo hacerlo. Que proporcione puntuaciones, tal. Y le he dado varios starters. Aquí las instrucciones que le doy es muy similar a lo que en el prompt que os he enseñado. En los starters, que evalúe cosas que le voy a dar yo, ejemplos de cosas que le puedo dar. Evalúe el proyecto cool, no sé qué, con un presupuesto de 45.000 euros. Que proporcione una evaluación técnica para un proyecto con bajo impacto territorial. Que asigne puntuaciones a un proyecto con alta innovación pero presupuesto deficiente. O que justifique la puntuación para un proyecto con indicadores claros pero que tiene baja sostenibilidad. Que la justifique. Todo esto y todas las capas se le da, se genera y entonces me ha generado este evaluador. Este evaluador ya le tengo aquí. Y aquí veo los 4 prompts que le he dado para poder empezar. Si simplemente pincho uno que me proporciona una evaluación técnica para un proyecto con bajo interés, fijaros qué rápido ya me ha generado una evaluación técnica de bajo impacto, sin darle más información, que luego ya le podéis decir vosotros concretamente qué es lo que necesitáis. Teniendo este GPT vuestro, cada vez le vais a hacer más inteligente porque siempre le vais a dar temas relacionados con vuestra área. Si ya no queréis tratar de este área y queréis hacer otra, siempre se recomienda abrir un nuevo GPT. Cierro aquí y le digo nuevo chat. A GPT hay que hablarle como le hablarías a una persona. Cambio conversación, pues nuevo chat. Ahora te voy a hablar de otra cosa totalmente distinta, porque si no, las respuestas que da están mezcladas. Otras herramientas que podéis también utilizar que son súper útiles. Gama. Gama es una aplicación para crear presentaciones. Aquí, para acelerar, ya le he pasado, para que veáis cómo funciona, importar archivo URL, le he dicho cargar un PDF y he cogido una guía de evaluación de las vuestras.
Así era, ¿ves? Guía de evaluación de la convocatoria de ayudas para el fomento que es pública. Y lo que le he dicho generar, todo automático, el fondo, no le he dado casi ninguna opción. Y fijaros lo que me ha hecho simplemente presentando. Esto es muy bueno porque os permitirá no tener que empezar de cero. Con esa guía ya ha dado diferentes, ocho slides distintas donde analiza muy rápidamente esta información. En vuestro caso, igual no queréis una presentación, que preferís tener un resumen. También se le puede pedir un resumen. También se le puede pedir el resumen a ChatGPT. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que puede hacer. En fin, le digo cargar un archivo y para que veáis todo lo que puede hacer. Que tarda un poquito en cargarlo, por eso. Y os permite hacer la presentación, una página web, un diseño, un prototipo de página web, un documento y un documento. Todo esto con el diseño, imágenes generadas por la IA que no tienen problema de copyright, hace sus resúmenes, podéis cambiar que en vez de tener 8 slides, 8 páginas tenga 16, muy rápida, una herramienta muy rápida. Las otras utilidades que también podéis utilizar en vez de ChatGPT, pues otras utilidades, Claude. Esta es la interfaz de Claude. Es muy parecido, simplemente le indicaríais qué es lo que queréis utilizar, ¿ves? Evaluación. Y le he dicho, aquí le estaba preguntando, no sé qué, eres un experto en evaluación de políticas públicas, muy parecido. Y dice, aquí tienes un prompt detallado, porque le he dicho, dame un prompt que yo pueda utilizar para que funcione mejor. Y él me va dando el prompt y me lo va mejorando, que luego lo puedo utilizar para ChatGPT. Perplexity, también muy similar. Aquí es que cada uno encontréis cuál es la que creéis que. A mí la que más me gusta es Claude y ChatGPT, pero. Y cada una tiene un coste, claro. Mm, Notebook LM, lo mismo. Yo le pasé la guía de evaluación y ya directamente me ha hecho un resumen, los criterios de evaluación, se estructura, me ha hecho un resumen para que yo me lo pueda guardar y le pueda seguir preguntando sobre el resumen que ha hecho. ¿Veis aquí la guía de evaluación? Incluso me lo puede pasar a audio, que esto, las personas que conduzcan o que estén mucho tiempo en transporte, es muy útil que te lo pase a audio y aunque pongan aquí solo en inglés, si en personalizar le especificáis que lo queréis en español, que quieres que las dos personas solamente hablen en español de España, se lo enfatizáis varias veces, finalmente conseguís que os lo haga en español. Este es Notebook LM de Google. Y el último, DeepSeek, que es el que es gratuito y que aquí cada uno que decida si quiere poner sus datos a disposición de todos. Bueno, pues he ido muy rápido, son las 8 menos 5. Quería dejaros por lo menos 5 o 10 minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Nada, pues voy a mirar el chat porque a veces. Jesús, creo que lo genero yo a pasar el dedo por la pantalla. Mira, pues fenomenal. Mira, Jesús, pues me alegro que me lo digas. ¿Cómo se llama el curso? El curso se llama Programa Experto en Data Science. Bueno, pues ya os pondré el link. Si no tenéis ninguna pregunta, os doy las gracias por este tiempo que habéis destinado a aprender un poquito más de inteligencia artificial. Espero que os haya ayudado. Siento muchísimo los problemillas técnicos y estamos aquí para cualquier información, duda o colaboración, proyectos. Hacemos las formaciones, como hemos dicho al empezar, de técnica, 200 horas de Data Science, el máster en Deep Learning e IA generativa para poder programar vosotros los modelos de lenguaje que empieza en octubre y luego hacemos formación in company mucho más específica, más corta, más intensa, dedicada a lo que de verdad vosotros necesitéis para vuestro negocio. Cualquier duda, lo dicho, ahora os pondré por aquí también mi dirección y estamos en contacto. Bien, pues muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias, Joaquín. Pues nada, encantada de conocerte y a ver si cuando montemos algún evento presencial en Madrid nos vemos cara a cara. Sí, claro, claro. Pues muchas gracias a todos. Muy Gracias, buena Ruth. tarde Gracias, y Ruth. Gracias. gracias, Tomás. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, chao.